Hola a todos y bienvenidos. Hoy descubriremos la historia oculta y profundamente humana detrás de Dan Blocker, el querido actor de Bonanza cuya vida real fue mucho más sorprendente de lo que jamás se mostró en pantalla. Dan Blocker no nació para pasar desapercibido. Llegó al mundo el 10 de diciembre de 1928 en Dalhart, Texas, pesando casi 6 kilogramos. Un bebé tan grande que los vecinos del condado decían que no gateaba, sino que hacía temblar el suelo con cada paso. Sus padres, Horace y Mary Arizona Blocker, luchaban contra la Gran Depresión y apenas lograban mantener abierta una pequeña tienda en un pueblo que sobrevivía con lo mínimo. Allí, entre estantes que se caían y cajas que pesaban más que muchos adultos, Dan creció forjando una fuerza física que algún día lo convertiría en leyenda sin que él lo supiera todavía. Desde muy joven, aquel niño enorme ya era conocido por su torpeza encantadora. Su padre bromeaba diciendo que, si seguía tirando mercancía al suelo, tendrían que pagar a los clientes para llevarse algo de la tienda. Pero esa fuerza incontrolable pronto se transformaría en una ventaja inesperada. A los 13 años ingresó al Instituto Militar de Texas y no tardó en conseguir un puesto como linebacker en el equipo de fútbol americano. La disciplina del entrenamiento, el rigor de la vida militar y la adrenalina de cada partido moldearon a Dan y lo llevaron a conseguir una beca que pagó sus estudios en la Universidad de Sul Ross. Sin embargo, la vida tiene formas curiosas de señalar el camino correcto. Dan no soñaba con Hollywood. Quería ser profesor de inglés. Un trabajo estable, una vida tranquila, exámenes por corregir y alumnos por guiar. Pero un día, el departamento de teatro necesitó a alguien lo suficientemente fuerte como para mover decorados pesados. Buscaron al hombre más grande del campus y por supuesto lo encontraron. Dan aceptó ayudar solo por cortesía, pero el destino ya había tomado una decisión por él. Lo que empezó como un favor se convirtió en una revelación. Lo subieron al escenario, le dieron algunas líneas y, bajo las luces, sintió algo completamente nuevo. La audiencia reía, aplaudía, respiraba cada gesto suyo. En ese instante, Dan comprendió que la fuerza que siempre le había causado problemas podría iluminar una sala llena de gente. Dejó atrás su objetivo de enseñar inglés y se sumergió de lleno en el mundo del teatro sin mirar atrás. Acababa de descubrir su verdadera vocación. Tras graduarse, la vida le pondría a prueba una vez más. La guerra de Corea estalló y Dan respondió al llamado del deber con firmeza. Se alistó, sirvió con honor y regresó condecorado, cargando cicatrices físicas y emocionales que jamás desaparecerían. Fue un periodo duro que lo transformó profundamente y que marcaría la forma en que luego interpretaría personajes nobles, fuertes y de corazón sensible. Y fue precisamente después de la guerra cuando encontró al amor de su vida. Dolphia Parker, una joven talentosa y decidida que trabajaba en el teatro universitario. Su primera conversación no fue romántica. Dan interrumpió un ensayo y ella, seria y firme, le pidió que guardara silencio. Ese choque inicial terminó convirtiéndose en una relación fuerte y duradera. Con Dolphia, Dan empezó a creer que la vida podía ofrecerle algo más que disciplina militar y guiones teatrales. Ella se convirtió en su compañera, su ancla y su mayor apoyo. Con una maestría en artes dramáticas y su joven esposa a su lado, Dan comenzó a enseñar inglés y teatro en Texas y Nuevo México. Su vida parecía encaminarse hacia una estabilidad tranquila. Pero Hollywood siempre encuentra la forma de llamar a quienes llevan el talento en la sangre. Gracias por ver mi video. Recuerden suscribirse al canal para darme más motivación y seguir compartiendo estas historias sorprendentes. A mediados de los años 50, con su familia creciendo y las facturas aumentando, Dan decidió probar suerte en la televisión.
Los westerns dominaban la pantalla y su imponente físico resultaba perfecto para el género. Fue apareciendo en series como Gunsmoke, The Rifleman y Maverick. No eran papeles grandes, pero cada escena era una oportunidad. Y cada oportunidad lo acercaba a algo que cambiaría su vida para siempre. Ese cambio llegaría, pero no aún. Lo que sí estaba claro era que Dan Blocker ya no era solo un profesor o un veterano de guerra. Era un hombre a punto de convertirse en una figura que millones recordarían durante generaciones. Su historia acababa de empezar. Cuando Dan Blocker decidió apostar por la televisión, no imaginaba que estaba a punto de entrar en una etapa que transformaría por completo su destino. A finales de los años 50, la industria del entretenimiento estaba en plena expansión y los westerns se habían convertido en el género favorito del público estadounidense. Las cadenas buscaban rostros imponentes, hombres que transmitieran fuerza, lealtad y humanidad. Dan encajaba a la perfección en esa visión, aunque él todavía no se veía como actor de tiempo completo. Su primer gran oportunidad llegó en 1958 con un papel en la serie Cimarron City. Aunque la producción no duró más de una temporada, este breve trabajo resultó crucial. Le permitió trabajar con actores experimentados, aprender los ritmos de la televisión y, sobre todo, llamar la atención de quienes realmente estaban moviendo los hilos en Hollywood. Cuando el proyecto terminó, Dan sintió que la puerta que se había entreabierto no debía cerrarse. Aceptó más audiciones, más pequeños papeles, más desafíos. Era persistente, disciplinado y sorprendentemente carismático ante la cámara. Fue entonces cuando ocurrió un giro decisivo. El productor David Dorr comenzó a preparar una nueva serie ambientada en el oeste estadounidense. El equipo necesitaba un actor para interpretar a Eric Hoss Cartwright, el hijo mediano de una familia ficticia que viviría aventuras, tragedias y conflictos en la comarca de Nevada. Hoss debía transmitir nobleza, calidez y un enorme corazón envuelto en una figura impresionante. Dan Blocker era exactamente lo que buscaban. Su audición fue directa, sincera y tan natural que los productores quedaron convencidos de inmediato. No había duda, él era Hoss. En 1959 se estrenó Bonanza y nadie, ni siquiera los propios creadores, imaginaba lo que venía. La serie estaba adelantada a su tiempo. Aunque tenía escenarios clásicos del oeste, exploraba temas complejos como el racismo, la justicia, la familia, la igualdad y la solidaridad. El público conectó de una manera única con los personajes, especialmente con Hoss, cuyo sentido del humor y nobleza conquistaron los corazones de millones. Dan vivía ese personaje dentro y fuera del set, no porque quisiera mantener una imagen, sino porque su propia personalidad era igual de cálida. El equipo de producción lo consideraba el alma del elenco. Era el primero en hacer reír a todos, el que animaba al grupo cuando algo salía mal y el que siempre tenía un gesto amable para los recién llegados. Su presencia llenaba la pantalla, pero también llenaba los espacios detrás de cámara, creando un ambiente de trabajo que muchos recordaron como uno de los mejores de sus vidas. En cuestión de meses, Bonanza escaló posiciones hasta convertirse en un fenómeno televisivo. Durante 13 temporadas, la familia Cartwright se ganó un lugar permanente en la cultura popular estadounidense. La química del elenco, la calidad de los guiones y la profundidad emocional de ciertas historias hicieron que la serie se volviera un clásico instantáneo. Y en medio de ese universo tan querido por el público, el personaje de Hoss era un punto de equilibrio, el hombre fuerte pero tierno. El que siempre veía lo mejor en los demás. El que protegía y unía a quienes amaba. A pesar del éxito abrumador, Dan nunca dejó que la fama lo alejara de sus raíces. Trasladó a sus padres a California para tenerlos cerca y asegurarles una vida mejor.
No se convirtió en una figura distante ni inaccesible. Para sus fans era un rostro familiar. Y para sus compañeros era un amigo en el que podían confiar. Incluso mientras filmaba junto a actores como Frank Sinatra en producciones cinematográficas. Seguía siendo el mismo hombre que había conocido el trabajo duro desde niño y que valoraba la humildad por encima de cualquier reconocimiento. La dinámica con el público también fue particular. Dan apreciaba el cariño de los fans, pero admitía en privado que la constante atención no siempre era fácil. Sin embargo, comprendía que formar parte de Bonanza significaba entrar en los hogares de millones de personas cada semana. Él nunca traicionó esa responsabilidad. Se entregaba a cada escena, cuidaba cada gesto y mantenía el espíritu del personaje intacto. Bonanza no era solamente un trabajo, era un compromiso emocional con quienes lo admiraban. El éxito sostenido de la serie le permitió a Dan asegurar la estabilidad de su familia. Él y Dolphia criaban a sus 4 hijos rodeados de risas y rutinas sencillas. Aunque su rostro era reconocido en todo el país, dentro de su hogar se esforzaba por mantener una vida normal. Era un padre presente, juguetón, capaz de convertir un día común en una aventura y dispuesto a equilibrar la fama con la sencillez de la vida cotidiana. Bonanza se convirtió en un capítulo extraordinario en la vida de Dan Blocker. Un capítulo que lo convirtió en ícono cultural y que, sin duda, marcaría para siempre la historia de la televisión estadounidense. Pero aún quedaba mucho por descubrir detrás de esa figura entrañable. La historia avanzaba hacia momentos más íntimos, más personales y también más dolorosos en los que la vida real y la ficción se entrelazarían de manera inesperada. Detrás de la imponente figura que el público veía en televisión, Dan Blocker llevaba una vida familiar intensa, profundamente humana y absolutamente alejada del glamour de Hollywood. Para él, la fama nunca fue un destino, sino una consecuencia accidental de su trabajo. Lo que realmente valoraba eran los momentos cotidianos, aquellos que no salían en pantalla, pero que definían su identidad como esposo y padre. Dan y Dolphia formaron una familia numerosa y alegre. Tuvieron 4 hijos, las gemelas Debra y Dana, y los 2 varones, David y Derek. El hogar de los Blocker era un volcán de risas, energía y pequeñas travesuras. A pesar de las largas horas de grabación, Dan se las ingeniaba para ser un padre presente. Cuando no estaba en el set, estaba en el suelo jugando con sus hijos, ayudándolos con sus tareas o inventando juegos tan extravagantes como su capacidad para provocar carcajadas. Una de las escenas más recordadas por sus hijos era la de Dan intentando encajar su enorme cuerpo en una pista de carreras eléctricas para comprobar si funcionaba. Los niños se reían sin parar mientras él trataba de acomodarse entre los rieles, demostrando que, aunque interpretara a un vaquero rudo frente a la cámara, en casa era un gigante amable dispuesto a hacer el ridículo para ver sonreír a su familia. No obstante, mantener una vida familiar normal siendo una estrella de televisión no era sencillo. Dan lo sabía bien. Intentaba proteger a sus hijos del escrutinio público, pero algo tan simple como salir por un helado podía convertirse en un evento inesperado. Los fans, al reconocerlo, se acercaban emocionados, pidiendo fotos o un saludo. Dan nunca fue descortés, pero en privado admitía que a veces deseaba un poco más de anonimato para sus pequeños. Quería que crecieran sin sentir que la fama era parte natural de la vida, sin la presión de las miradas constantes o las expectativas ajenas. Quizás por eso la familia decidió mudarse a una casa modesta en el norte de California, ubicada a unos 30 kilómetros de los estudios Paramount donde se grababa Bonanza. No era una mansión extravagante ni un símbolo de estatus. Era simplemente un lugar donde los niños podían correr libremente y donde Dan podía dejar atrás, aunque fuera temporalmente, el ritmo frenético de la industria. 3 baños,
Una piscina y el ruido constante de 4 niños eran suficientes para que la casa se sintiera llena de vida. El garaje de aquella casa también contaba una historia. Dan conducía un Corvette, un guiño a su éxito profesional. Pero Dolphia prefería su Cadillac del 63. Un coche elegante pero práctico. Casi un símbolo de la estabilidad que ambos buscaban mantener. Aunque Hollywood los había llevado a nuevas alturas, ellos se negaban a vivir atrapados en la superficialidad del lujo. La verdadera riqueza estaba en estar juntos. El impacto que Dan tenía en su familia se reflejó años más tarde en los caminos que sus hijos eligieron. Derek, el más visible para el público, se enamoró de la actuación después de pasar tiempo en el set de Bonanza con su padre. Observaba cómo Dan reía con el equipo, cómo transformaba líneas escritas en emociones vivas y cómo creaba un ambiente tan cálido que todos querían estar cerca de él. Aquella energía lo marcó profundamente. Derek no buscaba la fama, buscaba replicar la autenticidad que veía en su padre, la capacidad de conectar con la gente a través de historias. David, por su parte, encontró su vocación detrás de las cámaras. Fascinado por el proceso creativo, se convirtió en productor y más tarde ganaría un premio Emmy, demostrando que el legado de Dan no solo vivía en los recuerdos, sino también en el talento y los valores que transmitió a sus hijos. Ambos mantenían viva su memoria compartiendo anécdotas e imágenes familiares, recordándole al mundo que el verdadero Dan Blocker era mucho más que un personaje en una serie de televisión. En el set de Bonanza, el cariño hacia él era igual de profundo. Los actores y el equipo técnico lo describían como el centro emocional de la producción. Mitch Fogel, quien interpretó a Jamie Hunter Cartwright en las últimas temporadas, lo recordaba como el compañero perfecto para relajarse después de un largo día de rodaje. Dan tenía una cualidad rara, hacía que cualquiera se sintiera aceptado. Su presencia calmaba tensiones, unía al equipo y mantenía la atmósfera ligera incluso en los días más difíciles. Esa capacidad para construir lazos auténticos hacía que la gente quisiera estar cerca de él. No por su fama, sino por su humanidad. Hollywood puede ser un entorno competitivo y distante, pero Dan rompía ese molde. Nunca se comportó como una estrella. Se comportó como un amigo, un hermano mayor, un mentor y, sobre todo, como alguien capaz de iluminar una habitación con tan solo entrar. Mientras Bonanza continuaba su camino hacia la historia televisiva, la vida de Dan detrás de cámaras seguía llena de calidez. De rutinas sencillas y de momentos que definían lo que realmente importaba para él, su familia, sus valores y su capacidad para vivir con los pies en la tierra a pesar del éxito arrollador. Sin embargo, el destino guardaba para él un giro tan inesperado como devastador, un acontecimiento que marcaría para siempre su vida y la historia de Bonanza. Mucho antes de convertirse en una figura querida de la televisión, Dan Blocker había pasado por experiencias que no solo moldearon su carácter, sino que también dejaron una huella imborrable en su manera de ver el mundo. Entre ellas, ninguna fue tan determinante como su paso por el ejército durante la Guerra de Corea, una etapa que marcó su vida tanto en lo físico como en lo emocional. Antes de enfundarse las icónicas botas del oeste para Bonanza, Dan ya había demostrado una fortaleza real, forjada no en un set de filmación, sino en el campo de batalla. En 1950, cuando sus sueños teatrales apenas comenzaban a tomar forma, recibió la noticia que cambiaría su destino. Fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos. En un momento en que el país se preparaba para un conflicto que nadie sabía cómo terminaría, Dan respondió al llamado sin dudar. Los primeros meses de entrenamiento fueron brutales. En Camp Achepult, Luisiana, pasó semanas sometido a un ritmo que desafiaba incluso a alguien con su imponente fuerza física. Allí,
Entre ejercicios extenuantes, noches frías y un ambiente cargado de tensión, Dan descubrió que la disciplina que había aprendido desde niño apenas era el comienzo. Pero incluso en ese entorno tan rígido, encontró espacio para expresarse. Participó en una producción militar de Macbeth, donde sorprendió a sus superiores al combinar su talento artístico con la dureza del uniforme. Aquellos pequeños momentos de teatro eran su refugio, un respiro entre tanta presión. Pero ese respiro se esfumó rápidamente. Tras completar el entrenamiento, Dan fue enviado a Japón y luego directamente a las frías trincheras de la Guerra de Corea. El conflicto no le dio tregua. En la Nochebuena de 1951, él y su pelotón quedaron atrapados bajo fuego enemigo en la colina 255 durante 10 horas que parecieron eternas. El frío extremo, el agotamiento físico y el peligro constante pusieron a prueba su resistencia como nunca antes. Sin embargo, Dan sobrevivió. Esa noche, llena de terror y valentía, quedó grabada para siempre en su memoria. Sus esfuerzos fueron reconocidos con varias medallas, incluido el Corazón Púrpura. Pero más allá de las condecoraciones, lo que Dan se llevó de Corea fue una comprensión profunda de la fragilidad de la vida. Una lección que lo acompañaría en cada papel que interpretara y en cada decisión que tomara. A su regreso, el 23 de septiembre de 1952, fue dado de baja con honores. 2 días después, tomó otra decisión que cambiaría su vida para siempre: se casó con Dolphia Parker. El amor de su vida. Sin lujos, sin cámaras, solo un pequeño grupo reunido al mediodía en Carlsbad, Nuevo México, era un comienzo humilde, pero lleno de convicción. Después de la guerra, Dan intentó llevar una vida normal, aunque el peso de sus experiencias seguía allí. Regresó a la Universidad Estatal de Sul Ross para obtener una maestría en artes dramáticas y comenzó a trabajar como profesor de inglés y teatro. Su movilidad entre Sonora, Texas, y luego Carlsbad, Nuevo México, reflejaba los esfuerzos por encontrar estabilidad. Pero también la búsqueda constante de algo más profundo, algo que trascendiera un empleo fijo y un salario seguro. La enseñanza le dio satisfacción, pero no resolvía las crecientes presiones económicas. Con 4 hijos y un presupuesto limitado, Dan se encontraba en una encrucijada. Fue entonces cuando la actuación volvió a llamarlo, esta vez de una manera más seria. A mediados de los 50 decidió regresar al mundo del espectáculo, sabiendo que no sería fácil, pero convencido de que la vida le ofrecía otra oportunidad. Así comenzó desde abajo, con papeles pequeños en series de televisión que, aunque modestos, reavivaron la chispa que había sentido sobre el escenario años atrás. A diferencia de muchos aspirantes actores, Dan no buscaba la fama, buscaba un propósito, una forma de expresar aquello que llevaba dentro. Sus experiencias en la guerra le habían otorgado una sensibilidad única. Una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que más tarde se vería reflejada en el personaje de Hoss. Esa dualidad lo diferenciaba de otros actores y, sin que él lo supiera, lo estaba preparando para un papel que definiría su carrera y lo convertiría en un ícono cultural. Sus años en el ejército no solo lo transformaron a nivel personal, sino que también influyeron en cómo se relacionaba con sus compañeros de trabajo. Tenía una paciencia inusual, una serenidad que provenía de haber visto lo peor de la humanidad y de haber aprendido a valorar incluso los momentos más simples. Sus colegas en Bonanza lo percibían como un hombre que aportaba estabilidad emocional y un tipo de humanidad difícil de encontrar en Hollywood. Esta etapa de su vida, tan dura como trascendental, mostró que detrás del gigante bonachón que el público adoraba había un hombre complejo, marcado por sacrificios y silencios que solo quienes lo conocieron de cerca pudieron comprender. Y aunque la guerra quedó atrás,
Las lecciones que aprendió allí definieron para siempre la manera en que enfrentó el éxito, la familia y las tragedias que aún estaban por llegar. A comienzos de los años 70, la vida de Dan Blocker parecía haber encontrado un equilibrio delicado pero firme. Bonanza seguía siendo un fenómeno televisivo. Su familia crecía rodeada de estabilidad y cariño, y aunque él nunca buscó la fama, la llevaba con una mezcla de humildad y responsabilidad que lo convertía en una figura querida dentro y fuera del set. Sin embargo, bajo esa aparente tranquilidad se escondían señales que pocos notaron en su momento. En 1971, profundamente afectado por la tensión política y emocional que generaba la guerra de Vietnam, Dan tomó una decisión inesperada: mudarse con su familia a Suiza. No era una huida, sino una búsqueda de paz. Necesitaba distancia del ambiente cargado que dominaba Estados Unidos y quería brindarles a sus hijos un refugio donde pudieran crecer lejos de la presión mediática. Aún así, no estaba listo para dejar la actuación. Viajaba constantemente a Los Ángeles para grabar Bonanza, manteniendo un ritmo agotador que combinaba familia, trabajo y miles de kilómetros recorridos cada pocos días. La primavera de 1972 marcó un punto de inflexión. Dan comenzó a sentirse débil, cansado, diferente. Aunque estaba acostumbrado al esfuerzo físico, esta vez algo no encajaba. Después de varios exámenes, los médicos determinaron que necesitaba someterse a una cirugía de vesícula biliar, un procedimiento muy común en aquella época. Más de 1 millón de personas se operaban al año, y los riesgos, aunque siempre presentes, eran considerados bajos. Dan asumió la noticia con tranquilidad. Entró al hospital confiado, pensando que pronto volvería a su rutina. La operación fue exitosa y su recuperación inicial parecía ir por buen camino. Sonreía, bromeaba y hablaba de lo aliviado que se sentía al librarse de los dolores que llevaba tiempo soportando. Pero entonces todo cambió de forma abrupta e inesperada. Mientras se recuperaba, Dan sufrió una embolia pulmonar fulminante. En cuestión de segundos, sin advertencias ni oportunidad de reaccionar, su vida se apagó. El 13 de mayo de 1900